Muy buenos días en esta mañana. Es hermoso ver cómo Dios nos permite ver su gloria, su amor, su favor, su gracia, su bondad. En esta oportunidad le damos gracias a Dios por ser bueno y misericordioso, y que hoy debemos recordar que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es una oportunidad especial la que el Señor nos regala de estar aquí, respirando, gozando de la vida. Aún con sus desafíos, con sus retos, con sus sacrificios, estamos aquí. Hoy quiero hablarte sobre la necesidad de aprender a confiar en Dios aún cuando no veamos. Si queremos ver en estos días venideros el avance del reino de Dios, Jesús dice en unas palabras conocidas en Mateo 11, versículo 12, que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Otra traducción dice que el reino de los cielos necesita de hombres esforzados. Escúchame, no debemos amedrentarnos ante la oposición ni el sacrificio. De hecho, debemos disfrutar de los retos. Al estudiar la historia de la iglesia, vemos muchos ejemplos de hombres que lo dieron todo. Fueron apasionados, dinámicos, inspiradores, y fueron usados para inspirarnos a nosotros, para transformar este mundo. A lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido avanzando por gente esforzada, llena del Espíritu Santo y aferrada a las palabras de Dios. Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. El contexto en el que se encuentran estas palabras es en el contexto donde Juan el Bautista está en prisión y le manda a preguntar con dos de sus discípulos a Jesús. Era aquel sobre el que se había profetizado. En efecto, Jesús responde diciendo: miren la evidencia. Jesús prosiguió diciendo que Juan el Bautista fue la persona más grande que haya vivido antes de Jesús y la iglesia. Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres esforzados que se mencionan en el versículo 12 de Mateo capítulo 11. Jacob fue un hombre esforzado. Luego leemos cómo fue esforzado en un buen sentido, determinado a conocer la bendición de Dios. Eso lo vemos en Génesis 32, 22 al 32, cuando Jacob pelea con el ángel en Betel. No obstante, en este pasaje advertimos cómo su naturaleza esforzada lo llevó a orar erróneamente. Estaba absolutamente determinado a obtener la bendición de su padre. Sabía cuán importante era, por lo cual determinó usar el engaño para conseguirlo. Por eso le hace honor a su nombre, Jacob, engañador, usurpador. La madre de Jacob, Rebeca, también era una mujer esforzada. No solo mostró favoritismo por Jacob, sino que también se involucró en la conspiración para engañar a Isaac. El resultado final fue una disputa familiar monumental cuyas consecuencias se extendieron a lo largo de los siglos. Es una historia muy poco edificante y puede que nos preguntemos y decirnos, ciertamente no parece ser un buen ejemplo para seguir. Pese a todos los planes y los propósitos de Dios siguieron en marcha. Sus promesas a Abraham y su descendencia son transmitidas a Jacob. Exactamente como Dios había prometido antes de que los hermanos nacieran. Si todos hubieran actuado abierta y honradamente, podría haberse evitado tan gran amargura y dolor. Pero lo más hermoso de esta historia, mis hermanos y hermanas, es que aún esto no destruyó los planes y los propósitos de Dios. Vemos entonces en esta historia, volviendo a Juan el Bautista, que la Biblia está llena de hombres esforzados, como Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Raquel. Pero Jesús nos dice que ninguno de ellos fue más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es más grande que el último de los seguidores de Jesús en los días del reino de los cielos. Y eso nos incluye a nosotros. Vemos entonces que es normal sentir duda. Juan, en la prisión,
envió a 2 discípulos suyos a preguntarle a Jesús que si Él era el que había de venir o esperaban a otro. Es impresionante cómo Jesús le envía con sus 2 discípulos este mensaje. Ve y cuéntale. Los ciegos ven y los cojos ven. Los cojos andan, perdón. Los enfermos son sanados. Y luego empieza a hablar de Juan el Bautista. Y esto nos debe alentar a nosotros en esta mañana a caminar en obediencia. Y habrá momentos donde llegará la duda, donde nos cansaremos, donde nos fatigaremos, donde en palabras muy conocidas querremos tirar la toalla. Pero eso no detendrá el propósito de Dios. Eso no cambió la cosmovisión que Jesús tenía de su primo Juan el Bautista. Muchas veces creemos que decepcionamos a Dios cuando dudamos. Muchos creemos que decepcionamos a Dios cuando decimos, no voy a ser capaz. Muchos creemos que decepcionamos a Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, así como Jacob, que Rebeca aún fue parte de la conspiración para que Jacob obtuviera la bendición. Pero vemos que las consecuencias fueron para Jacob y su familia. Ver esa batalla, esa pelea entre 2 hermanos y ver lo que sufrió Jacob por causa de hacer las cosas a su manera. Pero el propósito de Dios sobre esta familia no se detuvo. Y esa es mi invitación en esta mañana. No se va a detener el propósito de Dios en tu vida por tus errores y nuestros errores. Porque el propósito de Dios es el que es. Y tú y yo somos parte del propósito, pero no el final del propósito, no el propósito final de esta historia. Somos parte de la historia. Pero el propósito final es que todos lleguen a Jesús, que todos lleguen a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Entonces, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, ruego al Señor en esta mañana para que el poder de Dios y la gracia de Dios esté sobre nosotros. Y le pido a nuestro Padre Celestial en esta mañana, de esta manera: Señor, gracias por estar conmigo y protegerme a donde quiera que vaya. Ayúdame a ser contado entre la gente esforzada, que disfrute el regocijo y me entusiasme en el desafío de la vida que nos das. Una vida que tiene que ser intervenida por la gloria de Jesús para avanzar en el reino de los cielos. Dios, gracias por este devocional que llegará a muchos, y estos muchos serán inspirados, fortalecidos y alentados a seguir adelante en el esfuerzo y el poder de tu nombre, Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Les deseo un excelente fin de semana.